Usaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el eterno ser festivo. Como llama el estudio, esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de esto. Y si me tomo uno, lo que es el capítulo 6, la página 190, y en la última sección estoy analizando ese libro. Está siempre abierto para quien quiera verlo abierto. Guarda un registro sin mutilar de todo lo que fue, es y siempre será. Los actos más insignificantes de nuestra vida quedan impresos en ella. E incluso nuestros pensamientos quedan fotografiados en sus tablas eternas. Ese libro que vemos abierto por el ángel en el Apocalipsis, que es el libro de la vida, por el cual los muertos son juzgados según sus obras. Es en resumen la memoria divina. Dice un antiguo fragmento, los oráculos caldeos de Zoroastro, Zaratustra. Los oráculos afirman que la impresión de pensamientos, caracteres, hombres y otras visiones divinas aparecen en el éter. En él se representan las cosas sin figura, simplicio, oráculos caldeos de Cori. Así, tanto la sabiduría antigua como la moderna, el vaticinio y la ciencia coinciden en corroborar las afirmaciones de los cabalistas. Es en las tablas indestructibles de la luz astral donde se estampa la impresión de cada pensamiento que pensamos y cada acto que realizamos. Y los acontecimientos futuros, efectos de largas causas olvidadas hace tiempo, ya están delineados con una imagen vívida para que los sigan los ojos del vidente y el profeta. La memoria, la desesperación del materialista, el enigma del psicólogo, la esfinge de la ciencia, es para el estudiante de antiguas filosofías simplemente un nombre para expresar ese poder que el hombre ejerce inconscientemente y comparte con muchos animales inferiores, la memoria. Mirar con visión interior hacia la luz astral y allí contemplar las imágenes de sensaciones e incidentes pasados. Ahí estamos en la última sección, hermanos. En lugar de buscar en los ganglios cerebrales micrografías de los vivos y de los muertos, de escenas que hemos visitado, de incidentes en los que hemos participado. Esto lo dice el conflicto de licencia de William Draper. El estudiante de ocultismo en vez de buscar estos ganglios cerebrales, estos ganglios son grupos de núcleos de sustancia gris profundos en el cerebro, cruciales para el control del movimiento, aprendizaje motor, caminar, cognición, conocimientos y las emociones, funcionando como un semáforo que inicia, detiene y suaviza las acciones musculares, inhibiendo movimientos no deseados, como el Parkinson, y coordinando las posturas para que el cerebelo en lugar de buscar el estudiante cultivo, en lugar de buscar en los ganglios cerebrales micrografías, son fotografías pequeñas. Ahí hay un fe de rata muy horrible en el libro aquel en español que ya vamos a analizar. Ahí dice macrófagos, porque se comen los macrófagos. Es micrografía, fotografías pequeñas de los vivos y los muertos, porque en el cerebro, como tenemos imágenes, tenemos imaginaciones, tenemos recuerdos, pues vienen de repente esas imágenes a nuestro cerebro. Por lo tanto, las pequeñas fotografías, no los ganglios cerebrales, ¿no? En lugar de buscar en los planos cerebrales, esas micrografías de los vivos y los muertos, micrografías son imágenes de alta resolución de objetos muy pequeños, obtenidas mediante el microscopio, que revelan detalles de microestructura, de nanotecnología, como células, tejidos y materiales, cosas así. En lugar de buscar en los planos cerebrales, micrografías, ella dice micrófago, micro pequeño y fago es que se come, un micrófago como el de pequeñas vidas, dice que se alimentan de presas minúsculas, como los fagocitos, las células del sistema inmune, los fagocitos se comen a las bacterias. La fe de rata es el micrófago, no, es micrografía, pequeñas fotografías. Y si tiene sentido, en lugar de buscar en los cambios cerebrales esas pequeñas fotografías de los vivos, los familiares, ¿no? Y los muertos,
de escenas que hemos visitado, ¿no? En el cerebro, ¿no? De incidentes, sucesos de los que hemos participado. Acudieron los estudiantes de ocultismo al vasto repositorio donde se almacena para toda la eternidad los registros de la vida de cada hombre, así como cada pulsación del cosmos visible. Cada esta frase anterior, la de Draper, en conflictos y religión y ciencia, en este caso, Draper. Cuestión de ocultismo, entonces, no hemos de buscar los ganglios cerebrales, sino acudieron a estos, los estudiantes acudieron al vasto repositorio. El repositorio es un lugar centralizado de almacenamiento y gestión de archivos, documentos o códigos que permite organizar, acceder, preservar y compartir información de forma estructurada, como ese lienzo cósmico. Acudieron al vasto repositorio, ese receptáculo, y de ese receptáculo que es Mahat, son los registros acá, se lo está todo, ¿no? La Laya, el Anima Mundi, estamos en la luz astral. Acudieron los estudiantes de ocultismo al vasto repositorio, donde se almacena para toda la eternidad los registros de la vida de cada hombre, no de la vida, así como cada pulsación del cosmos visible, todo, en esa pulsación, en esa vibración del cosmos visible, la vibración del cosmos. Esto anterior, esta mitografía está entre comillas, esto sacado de Draper, no hemos buscado un cáncer cerebral, dice no, que hay tocado cáncer cerebral en las mitografías de los vivos, los muertos, de escenas que hemos visitado y incidentes en los que hemos participado. ¿Qué tal? El asterisco, Draper, en su obra Conflicto, Religión y Ciencia. Draper nació en 1811. John William era un gran polimata anglo-estadounidense. Se destacó como médico, químico, historiador y pionero de la fotografía. Reconocido históricamente por capturar la primera fotografía detallada de la Luna en 1840. Pues era el primer presidente de la Sociedad Química de los Estados Unidos. William Draper, en su obra, que argumenta bastante el conflicto entre religión y ciencia. Este conflicto, la historia del conflicto entre religión y la ciencia, es un texto fundamental que popularizó la tesis del conflicto, una lucha, la idea que existe una hostilidad, violencia agresiva, una hostilidad intelectual intrínseca e inevitable entre el dogma religioso y el avance científico, entre el pasado y el presente y el futuro. La vieja guardia, la nueva sangre. Entre el dogma religioso hay una hostilidad entre el dogma religioso, la fe católica, ¿no? Y el avance científico, guerra de dos poderes. Draper presenta la historia del pensamiento como un enfrentamiento entre dos potencias. La primera es la fuerza expansiva de la mente humana. Es la ciencia, no, está definiendo él, ¿no? Esa fuerza expansiva, ¿no? Abarcará con la mente a todo el universo que puede tener. La fuerza expansiva de la mente en la humana y la ciencia. La segunda sería la fuerza compresora, retrógrada, ¿no? Ya para atrás de la fe. Hay que pagar dinero para ir al cielo. Hay la indulgencia, hay que dar tantas cosas. Hay que sacrificar animales para perdonar pecados. Eso contra que toma. Y las fuerzas compresoras de la mente y la fe es el todo. Crítica del catolicismo. Aunque el título general habla de religión general, conflicto, ¿no? Entre religión, no catolicismo y ciencia, Draper dirige sus ataques más feroces contra la Iglesia Católica y el Vaticano. Ahí está el demonio, ¿no? En el Vaticano, el hombre todo. A quien acusa de haber reprimido sistemáticamente el conocimiento mediante la Inquisición y la censura. Voy a traer un libro de historia, hermano. Hablemos con cualquier persona católica, sabe lo que es las Inquisiciones, las cruzadas, lo que es este que lo otro, lo de Galileo Galilei, no están en una ignorancia total, hablando tonteras, en los dogmas que se sienten, que se hincan, que rezar tantas de María y tonterías. Quien acusa de haber a los católicos de haber reprimido sistemáticamente el conocimiento mediante la Inquisición y la censura, Giordano Bruno, ejemplos históricos claves. El libro utiliza episodios icónicos para ilustrar esta lucha, sacando el juicio de Galileo Galilei por defender el sistema heliocéntrico, que el Sol es el centro, no la Tierra, es el centro de todo. Y las controversias religiosas que rodearon la publicación de las teorías de Charles Darwin, el mono, el simio, este es aún perdido. Visión de la ciencia, dice, que define la ciencia como una disciplina pura, sin manchas, inmaculada, sin manchas, que jamás ha buscado desolar la sociedad, nunca fue destruir la sociedad de la ciencia, dice, ¿no? Como la católica, o aplicar tormentos. En contraste con los registros de violencia política y moral, la masacre de San Bartolomé, ¿no? Asociados a la religión organizada, el conflicto entre religión y ciencia de Mr. William Draper. Dice por acá, ese destello de memoria, volvemos a la memoria, ese destello de memoria que tradicionalmente se supone muestra al hombre que se ahoga a cada escena olvidada de su vida mortal,
Como el paisaje se revela al viajero mediante destellos, relámpagos intermitentes. Es simplemente el repentino vistazo que el alma que lucha obtiene de las silenciosas galerías, donde su historia está representada con colores imperecederos, la gran galería, vamos los retros acá, así con la luz atrás. Ese destello de memoria, vamos al náufrago. Este destello es un resplandor vivo y efímero, ráfaga de luz que se enciende y apaga, casi instantánea. Es un destello, ese destello de memoria o ráfaga de memoria. Ese destello de memoria que tradicionalmente se supone muestra al hombre que se ahoga cada escena olvidada de su vida mortal. Vamos con un náufrago. Dicen que una vez un marino se le hundió el barco, estaba a punto de morir ahí, y de repente se le apareció el diablo y le dijo que si lo adora lo iba a rescatar de esa muerte segura. Entonces el marino, que era católico, le dijo al diablo: no, este cuerpo que se lo lleve el mar, a mi mujer y a mi hijo, que lo proteja la Virgen María. Bueno, esa perdió la oportunidad. Se apareció el diablo y le da la opción de salvarse, y él sigue con su ignorancia, una virgen que lo va a proteger, una superstición, de buen Dios, cosas así. Ese destello de memoria que tradicionalmente se supone muestra el hombre que se está ahogando, ¿no? Cada escena olvidada de su vida mortal. Todos lo recuerdan. Antes dicen que en la muerte uno mira toda su vida para atrás, día tras día, eso va para atrás, hasta cuando nació, y después mira la vida anterior que ha tenido. Se supone que muestra al hombre que se ahoga cada escena olvidada de su vida mortal. Mira en el cielo la escena de su vida, el náufrago, como el paisaje que se revela el viajero mediante destellos de relámpagos intermitentes. La temporada Selena, el paisaje en la oscuridad, ¿no? Que de repente cae un rayo y se ilumina algo y después desaparece todo. Ese es como el paisaje que se revela, revelar, qué palabra tan bella, ¿no? Revelar, revelar, levantar nuevamente el velo de la gran diosa Isis, el velo, no Jesús, pero dice su frontispicio en el templo de Sais, que Elena lo visitó en Egipto, en la isla Filar. Soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal ha levantado jamás mi velo que oculta a los mortales mi divinidad. Son los registros clásicos. Como el paisaje que se revela al viajero mediante destellos, fulgores de relámpagos intermitentes. Es simplemente esto, vamos a la memoria, estamos con la memoria, ¿no? Es simplemente el repentino vistazo que el alma que lucha con las olas, ¿no? Que lucha con el peligro, con las olas, que el alma que lucha, obtiene de las silenciosas galerías, donde su historia de cada uno de nosotros no está representada, está pintada, los letras acá, sino con colores imperecederos que no se pueden borrar, inmortales. De la memoria, simplemente ese náufrago, nos estudia esa parte del náufrago, es simplemente repentino vistazo. Esa memoria, que el alma que lucha obtiene de las silenciosas galerías. Pero su historia está representada con colores imperecederos. El hecho bien conocido, corroborado por la experiencia personal de 9 de cada 10 personas, 90%, de que a menudo reconocemos como familiares escenas, paisajes y conversaciones que vemos o escuchamos por primera vez, y a veces en países que nunca hemos visitado antes. Ese resultado de las mismas, ya vamos entrando a la reencarnación, a los viajes astrales, el conocimiento del alma, la inmortalidad del alma. Es un hecho bien conocido, corroborado por la experiencia personal de 9 de cada 10 personas. De que a menudo nos ponen los déjà uno o en un lugar en donde hemos estado y de repente nos para familia, ¿qué es esto? Porque ya lo hemos vivido, ya sea en viajes astrales o en otra vida. De que a menudo reconocemos como familiares escenas, paisajes y conversaciones que vemos o escuchamos por primera vez. Y a veces en países en que nunca hemos visitado, esos países que nunca hemos visitado. Antes es resultado de las mismas causas. Retroclásicos, estamos analizando esos retroclásicos, esos recuerdos de vidas anteriores o de lugares que hemos visitado al dormir. Nuestro cuerpo físico se duerme y se libera el cuerpo. Y baja todo. Los creyentes en la reencarnación aducen esto como una prueba adicional de nuestra existencia anterior en otros cuerpos. Este reconocimiento de hombres, países y cosas que nunca hemos visitado, lo atribuyen ellos a destellos de la memoria del alma de experiencias anteriores. La reencarnación, los creyentes en la reencarnación. Nos dice ella, en la doctrina del renacimiento, en la que incluso creía Jesús y los apóstoles, cuando le dicen: Elías, tú eres Elías. No, no, Elías ya vino y ustedes lo rechazaron. Dijeron que era Juan Bautista. Elías, en el Antiguo Testamento, era un profeta poderoso que se fue al cielo con un cuerpo.
Solo Jesús, Enoch y Elías tuvieron ese poder de ir al cielo en cuerpo físico. Se los desapareció. Tenían un discípulo de Eliseo. Elías dice que él odiaba a los sacerdotes de Baal y a él fue más poderoso, ¿no? Y él después mandó a decapitar a todos estos sacerdotes de Baal. Y como claro, en la suficiente encarnación, a él lo decapitaron como Juan Bautista, ¿no? A este Herodes, la niña que se puso a bailar y le pidió una cosa y le dijo que quería la cabeza de Juan Bautista, que esos judíos. La doctrina que quería Jesús, Elena lo pronuncia más en el tomo 3 y 4 hasta ahora y sin ver la reencarnación de Jesús. La teoría de la reencarnación que incluso Jesús predicaba a los apóstoles. La doctrina del renacimiento en la cual creían Jesús y los apóstoles. Lo mismo que toda la gente de aquellos tiempos creían en la reencarnación, pero ahora es negada ahora por los cristianos, que tenían un dogma totalmente anticientífico, ignorante, que es la resurrección de los muertos. Que es eso? Se van a levantar los huesos de una tumba, de repente van a bailar, maten un cuerpo, ¿sabes de dónde? Es reencarnación, no es realmente ignorancia. Los creyentes en la reencarnación aducen esto como una prueba adicional, lugares familiares, de nuestra existencia anterior, una vida anterior, en otros cuerpos. Este reconocimiento de hombres, dices y cosas que nunca hemos visto en nuestro mundo. La reencarnación no, a destellos de la memoria del alma, no del cerebro físico del alma, el cerebro se queda. Destellos de la memoria del alma de experiencias anteriores, en este caso anterior. Pero los hombres de la antigüedad, al igual que los filósofos medievales, mantenían firmemente la opinión contraria, en este caso, la opinión contraria. Los hombres, allá dice, los filósofos de la antigüedad, no, son los hombres, en general, toda la antigüedad creía la reencarnación. Pero los hombres de la antigüedad, y ahí dice filósofos, son los hombres en general, los hombres de la antigüedad, al igual que los filósofos medievales o Rosacruces del fuego, mantenían firmemente la opinión contraria, obviamente la reencarnación. Ellos afirmaban que si bien este fenómeno psicológico era uno de los mayores argumentos a favor de la inmortalidad y la preexistencia del alma, al estar esta alma dotada de una memoria individual, aparte de la de nuestro cerebro físico, no constituye prueba de la reencarnación, en este caso. En otras palabras, ellos afirmaban, esos sabios, ¿no? Ellos afirmaban, los hombres de los sabios, los filósofos, afirmaban que si bien este fenómeno, el de Yaguno, este fenómeno psicológico de Yagu, que es de francés, el ya visto, el de Yagu, ya visto, ellos afirmaban que este fenómeno psicológico era uno de los mayores argumentos a favor de la inmortalidad del alma y su preexistencia. Antes del cuerpo ya existía el alma, ya existía el cuerpo astral, incluso eso. Argumento a favor de la inmortalidad del alma y la preexistencia del alma. Como tenemos recuerdo en este caso, si este fenómeno psicológico era uno de los mayores argumentos a favor de la inmortalidad y la preexistencia del alma, al estar esta alma dotada de una memoria individual, aparte de la memoria física, ¿no? El cerebro físico no va a recordar una vida anterior porque va a ser destruido, ¿no? El cerebro, o no había nacido el cerebro. Al estar esta alma dotada, el alma, ¿no? De una memoria individual. Ya dice una cosa rara, ¿no? En el padre dice una memoria anímica, ¿no? Es una memoria individual, se lo origina, no anímica, no, de ánimo, ¿no? Al estar esta alma dotada de una memoria individual, aparte de nuestro cerebro físico, el cerebro que solamente va a recordar la personalidad, la efímera personalidad de una vida en este caso. Al estar esta alma dotada de una memoria individual, aparte de la de nuestro cerebro físico, no constituye prueba reencarnación. No, pues una prueba de reencarnación. Como lo expresa obviamente Eliphas Levi, a que le gusta Eliphas Levi, la naturaleza cierra la puerta tras todo lo que pasa y empuja la vida hacia adelante en formas más perfeccionadas. Pequeñas Ernesto, hermanas. disculpa que te interrumpa. Dice, ¿a qué se refiere cuando hablan espérame, de una memoria individual? Aparte de, dice, al estar esta alma dotada de una memoria individual, aparte de la de nuestro cerebro físico, no constituye la prueba de la reencarnación. O sea, ¿qué determinaban como memoria individual? Específicamente, ¿a qué se referían? Estamos hablando, hermana, de una memoria física que es del cerebro y de la personalidad. Nosotros diríamos del cuaternario inferior, ¿no? El cuerpo físico tiene su cerebro, tiene sus recuerdos de esa vida.
Ya la memoria individual del alma es una memoria superior que abarca vidas anteriores, porque el alma es distinta al cuerpo. Aquí están analizando lo que es la memoria del cuerpo, del cerebro y de la memoria individual del alma para recordar vidas pasadas. Antes que el alma entrara en el cuerpo que estamos, o el alma o el espíritu, diríamos nosotros, lo que es el peregrino, la estrella superior, estuvo en otra vida, ¿no? Y en esa otra vida, esa alma sí puede recordar esa vida anterior, pero no esa memoria cerebro físico de la última encarnación en ese caso. No sé si quedó claro o no. O sea, si sí se están refiriendo, por ejemplo, a la parte interna, sí reconocían como tal, pero no lo tomaban como un elemento para justificar la reencarnación. Exactamente, es lo que estamos analizando ahorita, porque unos creían en los déjà vu, en las otras vidas anteriores, pero otros filósofos del fuego o hombres medievales decían que eso no era una prueba tajante de la de reencarnación, sino que analizaban así lo que es la experiencia de los viajes astrales, que es el tema que vamos a entrar ahorita, los viajes astrales y los recuerdos, cuando soñamos, que visitamos lugares o cosas así, que es otra forma que también el alma puede conocer esos países que nunca hemos estado, literalmente, o esas personas con que hemos platicado, tal vez lo hicimos en sueños que vamos a necesitar algo, se fue por reencarnación o es por la luz del cuerpo astral. Ok, gracias, Ernesto. A la orden, ahí, pronto lo que quieras, cuando quieras, no te preocupes, dulce. Dice, como lo expresa bellemente Eliphas Levi, aquel oscurati, el Eliphas Levi. La naturaleza cierra la puerta tras todo lo que pasa y empuja la vida hacia adelante en formas más perfeccionadas. La crisálida se convierte en mariposa. Esta última nunca podrá volver a ser un gusano o una oruga. Esta palabra Eliphas Levi, como la expresa bellamente, dice elegantemente Eliphas Levi. Muy comentado en esta obra, criticado. Él nació en 1810. Su verdadero nombre era Alfonso Louis Constant. Fue un influyente escritor y esoterista francés del siglo XIX, considerado el padre del ocultismo moderno por sistematizar tradiciones místicas occidentales, sistematizar estas tradiciones místicas chilenas. Así hizo esto pues, en Oriente, que es más difícil, ¿no? Y también en Occidente, esta sistematización de tradiciones místicas y Occidente, con diversas doctrinas secretas. Inició una formación religiosa para ser sacerdote de seminario, iba a ser cura, ¿no? Pero abandonó los hábitos a los 25 años, antes de su ordenación definitiva. Imagínate, ¿no? Antes de su ordenación definitiva. Tras enamorarse de una joven, se enamoró y se colgó los hábitos, se enamoró de una joven. La de su mamá es que le rompió el corazón, que ella pensaba que era un gran cura, un gran obispo, un gran prelado. Tras dejar la iglesia, se involucró en movimientos socialistas radicales y a la escritura. Usted escribe, es un socialista utópico en este caso. Escribió él la Biblia de la libertad, como una crítica, la Biblia de la libertad, ¿no? Donde interpretaba las diabólicas escrituras, la Biblia, ¿no? Las diabólicas escrituras desde una perspectiva socialista radical, que hizo que fuera arrestado por 8 meses. Estaba publicada ahora en Francia, fue libertad de expresión, le metieron 8 meses en publicar la Biblia de la libertad. Empezó a leer las obras del místico Swedenborg, el sueco, que también lo comenta, Manuel Swedenborg, el creyente, y luego se interesó en la magia. Se convirtió en mago ceremonial, no fue sacerdote, se fue en mago ceremonial. A la edad de 40 años comenzó a profesar conocimientos de ocultismo a los 40. Escribió más de 20 libros sobre magia, la cábala, la alquimia y el ocultismo. Principales contribuciones de Eliphas Levi fueron sus dogmas y rituales de la alta magia, esa obra, Fauste, alta magia. En un capítulo, él mencionaba literalmente un ritual para vender su alma al diablo. Dogmas y rituales de la alta magia, su obra cumbre, donde fusionó, unió conceptos de la cábala, la alquimia y el tarot. Yo estaba el tarot. Simbología, diseñó la representación más famosa del Baphomet. Ya vamos a ver, ya vamos a estar en otra parte en otros días. Ese Baphomet, él fue el que diseñó esa hoja, la más famosa del Baphomet. El chivo, ¿no? El macho cabrío, ¿no? Que está con salvia y coagula, un caducio y un pentagrama. El chivo integró en el Baphomet elementos de equilibrio universal como el caducio y el pentagrama en la cabeza. Ese caducio lo usaba Hermes, el dios de los griegos, el Hermes, las dos serpientes en el bastón, que se van entrelazando. Una de sus interpretaciones se publican ellos los cromosomas. Eso, así su forma helicoidal, los cromosomas. Dice que el espíritu que desciende, una serpiente blanca y otra oscura,
que el espíritu que desciende y se unen las dos polas en el bastón, en la materia, y como el purucha se va profanando. Le da una explicación magistral en la doctrina secreta acerca del caducio. Integró en este dogma de la magia este macho cabrío, el Baphomet, con elementos de equilibrio universal como el caducio y el pentagrama. También popularizó el diseño pues, del pentagrama del pentagramatón, que ya vamos a ver cuál es el pentagramatón. Ese fue Eliphas Levi. El tarot, decía él, fue de los primeros en establecer una conexión directa entre los 22 arcanos mayores del tarot, mayores, los 22, y las 22 letras del alfabeto hebreo. Esta tradición que el hebreo es una lengua mística, que Jehová, que los judíos, que allá, Elena no dice la verdad, que el verdadero lenguaje divino es el censar, es el Devanagari, que tiene más de 100 estas sílabas, letras, más de 100 letras, con muchas conjunciones, y que el hebreo o cualquier lengua árabe semita dice que son lenguajes degenerados, que son gente totalmente materialista, que en ninguno de sus idiomas, en ninguno de sus idiomas, ni el parse, ni el libanés, ni el árabe, ni el judío, ni el hebreo, que ninguno de esos idiomas sirve para expresar conceptos metafísicos religiosos, son idiomas materialistas. Él era esa conclusión en Nicisipero. Bueno, las 22 letras del hebreo. El censar tiene mucho más. Como la expresa obviamente Eliphas Levi, la naturaleza cierra la puerta tras todo lo que pasa y empuja, impulsa o impele la vida hacia adelante. Aquí podemos decir en vida, la mona hacia adelante, para que evolucione, ¿no? En formas más perfeccionadas. La piedra se convierte en planta, la planta se convierte en animal, el animal se convierte en humano, el humano en ángel, el ángel en Dios y el Dios en Satanás. Hay una cadena en todo, ¿no? La naturaleza cierra la puerta tras todo lo que pasa. El hombre una que entra a la reencarnación, esos son los errores que cometieron ya el fetiche de los brahmánicos, que creen que cuando uno muere se reencarna en un murciélago, en una rata, en una iguana, en una vaca, cosas así. No, no. Una vez que el hombre, la mona, entra al reino humano, ya no sale de ahí, hasta que se gradúa de mono y entra al reino este angelical. Lo mismo con los demás. Sí, hay una evolución. Es imposible no existe lo que es el salto para atrás. No. La naturaleza va siempre, va paso a paso. No, no, no da salto bruto, abrupto en este caso. La mona está atrapado en la piedra, en el mineral, y así sucesivamente. La naturaleza cierra la puerta tras todo lo que pasa. Ya entró, y empuja la vida, ¿no es cierto? Le empuja a las monas a la evolución, a la vida hacia adelante, no para atrás, en formas, ¿no es cierto? Más perfeccionadas. Dice esto lo sacó Elena de la obra de Eliphas Levi, Dogmas y Rituales de la Alta, Hausten, Dogmas y Rituales de la Alta. La naturaleza, dice allá, cierra las puertas después de pasar una cosa. Bien, no se siente tan bonito, ¿no? Dice, la naturaleza cierra las puertas después de pasar una cosa. E impele la vida hacia adelante en más perfeccionada forma, dice acá Clemente en el PDF. La crisálida se convierte en mariposa. Esa crisálida, dentro de la crisálida, es donde se produce la transformación de la oruga a la mariposa, esa metamorfosis que se experimenta en la vida física, también puede ser en el mundo espiritual más poderoso, esa metamorfosis, más allá de la forma, metamorfosis, más allá de la forma. La crisálida se convierte en mariposa, ahí dice la crisálida se metamorfose en mariposa. Esta última, la mariposa, nunca podrá volver a ser usado, porque de otra crisálida no va para atrás, va para adelante, en oruga. En la quietud de las horas de la noche, cuando nuestros sentidos corporales están rápidamente encerrados en la cadena del sueño y nuestro cuerpo elemental descansa, la forma astral se libera. Esa forma astral se libera. En la quietud, lo importante es la noche, el silencio, dormir tranquilo. En la quietud de las horas de la noche, cuando nuestros sentidos corporales, ojos, vista, olfato, gusto, cuando los sentidos corporales están rápidamente encerrados en la cadena del sueño. Aquí lo dice mucho mejor en inglés que en español. Los sentidos corporales están rápidamente encerrados en las cadenas del sueño. No podemos ver los sueños que estamos viendo con la visión interna atrás. Están rápidamente los sentidos encerrados en la cadena del sueño y nuestro cuerpo elemental, nuestro cuerpo físico descansa. ¿Está dormido o no? La forma astral se libera, el cuerpo astral se libera en este caso. Y ahí dice la traducción. La noche, en la actitud de la noche, en la hora de la noche, cuando nuestros sentidos corporales están rápidamente encerrados, y ahí dice cuando el sueño embarga los corporales sentidos. No, aquí faltó algo más poético en la cadena, ¿no? Cuando el sueño embarga los corporales sentidos, dice bastante parcamente. Es en la quietud, las horas de la noche, cuando nuestros sentidos corporales están rápidamente encerrados en la cadena del sueño, en las cadenas del sueño, y nuestro cuerpo elemental descansa. Forma astral se libera. Esos sueños, dice, nos dice ella en el Rosario,
Las influencias invisibles astrales. No podemos ver el cuerpo astral. Son influencias invisibles astrales que una persona puede ejercer sobre otra durante un, como en adentro, hemos estudiado, ¿no? Que una persona puede ejercer sobre otra durante el sueño, en formas astrales. Una persona puede de este modo hacer que otra sueñe lo que ella quiera que perciba. Imagínate que puede, hermano. Hay unos sueños raros, que soñó con alguien que a tiempo no mira, le da un mensaje, le dice una cosa, y wow, ¿qué pasó aquí? Cuando lo recordamos el sueño que pasó. Muy profundo, ¿no? Una persona puede de este modo hacer que otra sueñe lo que ella quiera que perciba. Por los cuerpos astrales de los vivos, están dormidos, ¿no? Sus cuerpos andan navegando, los cuerpos astrales pueden ser impresionados, que hagan promesas de practicar ciertas cosas al despertar. Y cuando despiertan, cumplen lo prometido, que pues, hay en esos sueños. Dice, en la quietud, en las horas de la noche, cuando nuestros sentidos corporales están rápidamente encerrados en las cadenas del sueño y nuestro cuerpo elemental descansa, la forma astral se libera. Esta forma astral, el cuerpo astral, le dicen también el doble astral o sombra o contraparte etérea, el doble etéreo del hombre animal. Es el linga sharidá, el linga sharidá, le dicen allá. Es el puente de comunicación entre el alma y el cuerpo físico. Ese Antancarana, hay que formarlo. Es el entrenamiento del tratamiento superior inferior, es que también hay un puente entre el cuerpo físico y lo que es el alma, lo que es realmente inferior. Ese cuerpo astral, el puente. También le dicen el alma plástica, al cuerpo, alma plástica. Término usado en ocultismo con referencia al Linga Sharira, o cuerpo astral del cuaternario inferior, es llamado alma plástica y también protea, plástica y protea, proteína, protea, por razón de su poder de asumir cualquier imagen impresa en la luz astral. Se puede ser como un metamorfo, ¿no? Como lo hacía Elena, que ella pensaba, por ejemplo, en un sadhu, le comentaba algo, se lo dice él en su hoja de tipo diario, de que estaba hablando con Elena, pasaba de 16 sin verlo, ¿no? Este, Olco era el amanuense, le escribía, y Elena le comentaba acerca de los sadhu, que son santos de la India, y ella se transformaba, y de Olco inmediatamente en una sadhu. Y los sadhus que tienen una gran belleza, incluso estaba otra persona también ahí una noche, otra persona con Elena y con Olco, y cuando ella vio ese sadú, lo vio tan hermoso y le dio un beso en la boca, y quedó el sadú totalmente impactado, porque son célibes, impuras, y de cosas por así. Si Elena se transformaba en ese caso, en lo que ella pensaba, ese es un gran poder de los adeptos, por razón de su poder, que usan ya conscientemente el cuerpo astral, por razón de su poder de asumir cualquier imagen, el cuerpo astral, ¿no? Impresa en la luz astral que le rodea o están imágenes mentales o en la mente de los medios, asume esa forma que están viendo los medios, o que aquellas personas que están presentes en las sesiones de las materializaciones del espíritu, se materializar o cualquier persona que haya pensado, podríamos decir su imagen en ese caso. Ese cuerpo astral se libera, en ese caso se libera. Dice acá el PDF, la traducción. Vemos, por lo tanto, que casi la antigua como la moderna sabiduría, los vaticinios y la ciencia corroboran unánimemente las enseñanzas cabalísticas. En las indelebles páginas de la luz astral se estampan nuestros pensamientos y acciones y aparecen delineados con pictórica vividez a los ojos del profeta y del vidente, de los acontecimientos futuros y los efectos de causas echadas de tiempo en olvido. La memoria, cuya naturaleza es funcional, es desesperación del materialista, enigma del psicólogo y esfinge para el científico, es para el estudiante de filosofía antigua la potencia compartida con muchos animales inferiores, la memoria, mediante la cual inconscientemente se ven en su interior iluminadas por la luz astral las imágenes de pasados pensamientos, actos y sensaciones. El estudiante de ocultismo no ve en los ganglios cerebrales micrófagos. Aquí es micrografía. Tiene como no micrófago. Fago es micrógrafo de acá. Micrógrafo de lo vivo y lo muerto. El estudiante de ocultismo no ve en los ganglios cerebrales micrófagos, lo vivo y lo muerto. De lugares en que hemos estado y de sucesos en los que hemos intervenido, sino que acude al vasto receptáculo, el estudiante no, acude al vasto receptáculo donde por toda la eternidad, no es que vayan a ser los años, no, ese receptáculo, sino que acude al vasto receptáculo de donde por toda la eternidad se almacenan las vibraciones del cosmos y los anales de las vidas humanas. La ráfaga de memoria que según tradición representa a los náufragos, las escenas de su vida pasada, como el fulgor del relámpago descubre momentáneamente el paisaje a los ojos del viajero. La noche, ¿no?
su cuerpo. No es más esto que la súbita ojeada que el alma que lucha con el peligro, a las silenciosas galerías en que está pintada su historia, con impalidecibles colores, colores impalidecibles. Por la misma causa suelen sernos familiares ciertos parajes y comarcas en que hasta entonces no habíamos estado. Y recordar conversaciones, en este caso, recordar conversaciones que por primera vez oímos o escenas acabadas de ocurrir. Según ello, hay 90% de testimonios, 9 de cada 10. Los que creen en la reencarnación aducen estos hechos como otras tantas pruebas de anteriores existencias, cuya memoria se aviva repentinamente en semejantes circunstancias. Sin embargo, los filósofos de la antigüedad, de la Edad Media, que eran los hombres de la antigüedad, no solo los filósofos de la antigüedad y de la Edad Media, opinaban que si bien este fenómeno psicológico, el de Yahweh, es uno de los más valiosos argumentos en favor de la inmortalidad del alma y la preexistencia del alma, no lo es en pro de la reencarnación, es tu argumento. Por cuanto la memoria anímica es distinta de la cerebral. Bueno, que no es raro, no, que hay una memoria cerebral, una memoria anímica, ¿no? Hay una memoria individual del alma, no anímica. Bueno. Como elegantemente dice Eliphas Levi, la naturaleza cierra las puertas después de pasar una cosa e impele la vida hacia adelante. El más perfeccionado foro. La crisálida se metamorfosea en mariposa, pero jamás vuelve a ser oruga. En el silencio de la noche, cuando el sueño embarga los corporales sentidos y reposa nuestro cuerpo físico, queda libre el astral. El astral, según dice para hacer eso, ya da unas palabras. Pero además, la luz astral es vasto revestón, donde está todo, ¿no? Como Mahal, como en el aire, los registros acásicos, la luz de los astros, la luz astral, el huevo áurico, dice la luz astral. La última sección estamos hablando del Apocalipsis, casi no analizamos esta imagen, que te guste tanto esa bestia, nos vemos aquí un leopardo con 7 cabezas y con unos unicornios ahí arriba, un dragón rojo, ¿no? El dragón, Satanás, ¿no? El gran dragón otra vez fue suelto por 1000 años, pues lo que quiera, ¿sí? Con 6 o 7 cabezas, un dragón rojo, que otra vez que luchando, imágenes que le encanta a los cristianos, el Apocalipsis, en este caso. La luz central, ahí podemos recordar las vidas pasadas, también Para el conectar con bocina porque me... Tania, habla, está en el micrófono abierto. Bueno, en la luz astral, podemos ver el futuro, en este caso, en la luz astral, en estos archivos, ahí está todo. La memoria, que es, nos decía Elena, no, en la desesperación del materialista, que ese no cree en nada, ¿no? Pero ¿qué tenemos en memoria? Podemos visualizar cosas del pasado. La memoria es la desesperación, el enigma del psicólogo y la finja de la ciencia, que puede estar en la mente, ¿no? La memoria en todas sus partes, los lóbulos frontales, ¿no? Cómo se almacena todo, la matemática, la conducta, los idiomas del cerebro, que no hay cosa más perfecta que el cerebro humano, es la manifestación del cerebro humano. Que nosotros tenemos la esfinge, hablamos de la esfinge de la ciencia, de la memoria, esa esfinge que puede encontrar bajo el suelo, es una excavación, es la pirámide de Giza, Napoleón fue a pasar una noche en esa pirámide, majestuosa, la pirámide. A Elena le decían a ella el enigma, la esfinge del siglo XIX, Elena, un libro, esa mirada, esa esfinge, ¿no? Como que te dice cosas con su mirada, ¿no? La esfinge del siglo XIX le decía Mario Rosso de Luna, Elena, que en este caso la esfinge del siglo nuestra querida. Los ritmos clásicos, estamos analizando en pasadas ediciones, en pasadas sesiones, tenemos aquí una representación gráfica de eso, ¿no? Los ángeles, que no son ni hombres, no son asexuales, no hombres ni mujeres, que están viendo la vida de este hombre, ¿no? Que vino por acá. Mira, en ese lienzo está todo, pues todas sus escenas, sus pinturas, todo lo que hizo en el libro de la vida, ese lienzo imperecedero, ese lienzo cósmico. Y después dicen que si pasó la prueba, no pasó la prueba. En Egipto se pesaba el corazón con una pluma, ¿no? La pluma era sinónimo de la veracidad. Ahí va a terminar si va al de Bachán o al Camaloca, al infierno, al cielo, o en otro tiempo vuelve a reencarnar. Los registros acásicos, los ángeles. Aquí estamos hablando de tonos ganglios. Aquí mencionó Elena que no hay que, el estudiante no debe buscar estos ganglios cerebrales, no, lo que es los recuerdos de la memoria. Este es un ventrículo lateral. Los ventrículos son como ríos, cosas de agua que hay dentro del cerebro. El líquido este es cefalorraquídeo. Aquí hay un ventrículo. Y el ventrículo que son acumulaciones de sustancia gris.
Este es el núcleo caudado, el tálamo, ahí van las emociones, el tálamo, el hipotálamo, otro gran núcleo, el globo pálido, el núcleo subterámico, estos son los ganglios cerebrales. El microcosmo está en el cerebro, esa perfusión que tenemos en el cerebro. Este es William Draper, primero lo comenta bastante por su obra Conflicto entre religión y ciencia, de William Draper, que fue un gran pionero químico, presidente de la Sociedad Física de Estados Unidos. Esta es su obra, este Conflicto entre religión y ciencia, de William Draper. Y aquí te pone la imagen de Galileo Galilei, observando que Júpiter tenía una luna, ¿no? Le pareció raro una observación, lo volvió a observar y la luna estaba en otra posición, pero estaba la luna, descubrió orbitando alrededor de Júpiter y no de la Tierra. Ahí descubrió que la Tierra no era el centro del universo como pensamos, no, según humano, tenemos el Sol ahí arriba que se mueve, no. Es la demostración de la Tierra. Conflicto entre religión y ciencia, en este caso William Draper, que analizaba toda la que ha hecho la Iglesia Católica, hermano, que son cosas horribles. No jugó tres inquisiciones, este hombre aquí lo amarraban, le empezaban a dar vueltas a la mandíbula y lo iban estirando. Y esto, ¿a qué Dios adoran? Esto es un demonio, no, estos católicos. No, si uno le pregunta esto, a los católicos no saben, les han quitado el cerebro, como le han hecho una lobotomía, como aparece simbólicamente en la película de Planeta de los Simios, la anterior, no, la de los 70, que es la verdadera, que a los humanos le quitaban una parte del cerebro para creer en la Biblia, sí, creamos en la Biblia, y el hombre estaban sin cerebro, le operaban la mente, la lobotomía, le quitaban partes del lóbulo frontal, que sean totalmente tontos, y solo repetían las estupidez que dice el doctor Seuss, ¿no? El doctor Seuss era lo que es el mundo, el doctor Seuss, no le puso la otra, le puso doctor Seuss, un dios antiguo, era el planeta de los simios. Aquí estamos también lo que ha hecho la Iglesia Católica, a las mujeres que eran más inteligentes que los hombres, las trataban de brujas, porque sabían cosas que ellos no sabían y las llevaban al fuego. Ahí como pasó nuestra querida Juana de Arco y tantas otras, y Patia más antigua, Juana de Arco, estos católicos, Inquisición. Estamos en la escena del náufrago, de repente pueden visualizar lo que es escena de su vida anterior, en este caso, el náufrago, se activa esa memoria en el detalle. Y aquí está el revelar, la palabra revelar, en el templo de Sais, que Elena fue allá en Egipto, en la isla Philae, estaba ese velo estúpido, un velo muy oscuro, este es el menos más transparente, ¿no? Y detrás de ella estaba la gran diosa Isis, y nadie podía levantar su velo, exactamente, nadie lo puede hacer. Pero uno se debe levantar lentamente, no es que otro te lo va a quitar el pelo de la gran diosa Isis, que es la simbolizada la naturaleza. Isis, la Isis, Isis. En los sueños, miren este hermano, allá en los Himalayas, el nido del tigre, cómo construían sus budistas, uno aprende y cómo llegaba el agua y cómo se alimentan los monjes, los van meditando a ver que comerán prana, comerán sobre de energías solares, techo de oro, es un pequeño monasterio, desde pude estar Elena ahí, Elena estuvo activa, pero primeramente en todas sus como 7 años, dicen, entrenándose, para dominar sus poderes con el maestro, allá en ese lejano Tíbet. Después China lo invadió el Tíbet, no, eran las fuerzas del mal, del comunismo, el ateísmo. Aquí está el gran palacio que por muchos siglos se pensó que era una mentira, que había un palacio más grande que el de Escorial, que el de Buckingham o el de Versailles de Francia, que allá en tierra de Níspeta, en Asia, había un palacio más grande con un techo de oro, todos eran cuentos de estos alpinistas europeos, que lo descubrieron, la ciudad prohibida, la capital del Tíbet. Este es el total, el palacio verniego del Dalai Lama, antes que los chinos lo invadieran. El total, ahí están los viajes astrales, que se duerme, el cuerpo físico y se libera el cuerpo astral. Y puede tener comunicación con otras personas, puede visitar otros países, puede tener una explicación del déjà vu, no sencillamente que fue que recordó otra vida pasada, sino que fue tal vez en viaje astral que estuvo en ese lugar, en ese lugar. La reencarnación, un tema que le hemos conducto en este paso, es un ciclo, ¿no? El nacimiento, el embrión, el espíritu va creciendo, el adolescente, hombre, anciano, viene la muerte, la parca, y otra vez viene el ciclo de Sansara, de Krishna o alguna. Yo desde lo que estoy segura es que debemos de morir y debemos de nacer, porque nacer en este mundo es sufrimiento, todo duele, nacer duele, crecer duele, morir duele, hay dolor en todas partes, este es el infierno, en todo el universo, ¿no? Es increíble, este es el peor planeta de todos, imagínate, ¿cómo uno puede creer eso? Estamos en el peor, hermano, son millones, ¿ok? La reencarnación otra vez, esta expresión, tenemos el infinito, la riscata, la vida, y acá está la muerte, las dos verdades, ¿no? La vida y la muerte que se simbolizaban en esa pintura. Otra representación del hilo de plátano, que va creciendo el cuerpo, hasta vuelve otra vez lo mismo, volvemos otra vez a ese samsara. Y esta representación
nos dicen que en una vida anterior Elena había sido Black Tepes, el que salvó a los cristianos de los allá de Rumanía, Black Tepes. La mona era el hilo de, este es ya el hilo de oro, comunica distintas vidas, nació como mujer, como hombre, como guerrero fuerte, después comerciante, acá hasta se volvió místico y se liberó en este caso. Hermano, ¿Te detuviste, Ernesto, o se fue la voz? ahora sí, mejor para que opinen. Los Ah, micrófonos para gracias. hermano. Muy bien, adelante, quien quiera opinar. Mientras se animan un par de cositas, ¿verdad? Entonces, eh, en la parte, ¿no? Cuando dice que cuando habla de que el alma echa un vistazo repentino, ¿verdad? En las galerías silenciosas donde su historia está representada con colores imperecederos, que ya nos dijo Ernesto, ¿verdad? Aquí no dice imperecederos, dice impalidecibles colores, debería ser imperecederos colores, ¿verdad? Y entonces, como en estas galerías silenciosas del alma está la historia representada con colores. O sea que en esta memoria que también se mencionó anteriormente, ¿verdad? La memoria del alma y no la memoria del cerebro, ¿verdad? O la personalidad, como mencionó Ernesto. Las memorias, entonces, aquí se nos dice que están representadas la historia, ¿verdad? Con colores. Entonces, quiere decir que la idea de aprender el significado de los colores es una parte de el idioma del alma, ¿verdad? Porque se habla de colores, sonidos y números. O sea que en esta memoria no vamos a encontrar como comúnmente podemos recordar palabras, ¿verdad? O frases, sino que el ego reencarnante en este caso, o si uno tiene la capacidad de regresar ahí, como dice aquí en estos momentos, ve solamente colores, pero los entiende. Interesante, ¿verdad? Y como en los colores va a estar la historia y la memoria de vidas anteriores. No, eso me llamó la atención y no es que tenga una respuesta, solamente quería comentar, ¿verdad? De cómo todo Sí, está representado por colores. Sí, perdón, entonces esa memoria es la que podríamos decir es la memoria interna o la memoria individual, como le puso el compañero Ernesto. sí, esa sería. A veces le Eh, llaman ya, reminiscencia del alma. sí, Esa sería la reminiscencia del alma. Y la parte, ¿no? De que también se mencionó en la frase donde la crisálida se convierte en mariposa y luego jamás vuelve a ser la oruga, ¿verdad? ya no se regresa. Esto es con lo que ya nos mencionó Ernesto también, ¿verdad? De la reencarnación. Incluso los reinos, ¿verdad? No se pueden cruzar los reinos, el uno con el otro. Una vez hombre, el hombre, o una vez ser humano. Porque como Ernesto mencionó, en el budismo también, en el budismo se enseña de que tienen que respetar a los animales porque pueden reencarnar en animales. Y eso sabemos que la teosofía nos dice que eso no puede ser ya, como como esta muestra que puso aquí, ¿verdad? De la crisálida que se convierte en mariposa y es muy comprobable, jamás se convierte en oruga nuevamente. Entonces, lo cual quiere decir que hay estas leyes establecidas del anillo no se pasa. En este caso, en cada reino hay este punto cero, ¿verdad? Diríamos del cual no se puede brincar. O se es animal, o se es vegetal, o se es mineral.
en el mundo de la manifestación. Sabemos que en esencia todo eso es, no presumo saberlo, pero es otra cosa, ¿verdad? No hay este tipo de diferencias esencialmente de los reinos. Estas leyes las vemos en el mundo manifestado, que por una buena razón están así, porque en las primeras razas sabemos que incluso no estaban estas leyes tan establecidas como ahora, por eso tenemos el pecado de los sin mente y luego el pecado de los con mente, ¿verdad? La idea de cómo los simios son nuestros hijos y no viceversa, ¿verdad? Que son descendencia del ser humano. En ese tiempo entonces las leyes eran diferentes. Y claro, quién sabe, para el futuro todas las leyes estarán actuando de diferente manera, o más bien eh, se irán a corresponder con la forma de vida de la humanidad, ¿verdad? Y del planeta y todo eso. O sea que todo va en proporción al estado de conciencia de la humanidad y al estado de la materia que sirve de vehículo para la humanidad. Y ya lo último que se mencionó, ¿verdad? Cómo en el sueño el ser humano es libre, ¿verdad? Hay una parte en un panfleto de Blavatsky y de William Q. Yeats también, donde nos habla de que el Linga Sharira, el cuerpo astral, muere con la muerte del cuerpo físico y que actualmente nuestro cuerpo astral está tan unido al cuerpo físico que hace la analogía del hueso de un mango como el cuerpo físico y las fibras del mango como el vehículo astral. Entonces, lo que dice Blavatsky, o sea que no se puede separar el cuerpo astral, lo que dice es de que es una parte en nosotros del Mayavi Rupa, inconscientemente es lo que viaja. Y da el ejemplo de cuando una persona fallece, ¿verdad? Y que un ser querido en ese mismo rato se le aparece y le dice, te encargo esto, cuida a mi hijo, cuida esto otro. Y es que el deseo es tan fuerte que es el Mayavi Rupa que se presenta ante la otra persona. Y así también en los sueños. Es todavía inconscientemente, pero el deseo es tan fuerte, ¿verdad? Que eso sucede. La otra cosa, ya para terminar, antes de seguir con Dulce, es de que sabemos que cuando estamos en el sueño o sin ensueños, todas las noches, entonces nuestro espíritu es libre tanto de lo físico como de lo astral, y el ego vive en su propio estado de omnisciencia, ¿verdad? Es una forma de que confabula ahí también, ¿no? Con las estrellas y todo eso, porque las estrellas en este caso se refiere a las mónadas en el estado divino, ¿verdad? Como la estrella de nosotros, cada quien tiene su estrella, como el de Yani Buda, que tiene su estrella, ¿verdad? Todo eso que dice la doctrina secreta. Entonces, para confabular con las estrellas quiere decir que está en el plano de, de la omnisciencia. Adelante, Dulce. Sobre esa liberación durante el sueño del cuerpo astral, este, ¿a dónde va? El cuerpo astral. Ajá. Bueno, parte de lo que dijo Ernesto, cuando soñamos, nos sentimos más libres de la materia, porque a veces podemos brincar, ¿verdad? O podemos flotar o podemos volar. Es ese cuerpo imaginario. Pero el cuerpo astral, de acuerdo a lo que mencioné, no va a ningún lado. O sea que actualmente, ¿verdad? Y generalmente hablando, hay seres que no estén que tal vez no están así, de que nuestro cuerpo astral por el momento está tan pegado al físico como las fibras del mango a su hueso. Pero, por Entonces, ejemplo, aquí hace una alusión a que en ese momento se libera el cuerpo astral. Eh, sí, claro, yo es lo que asumo leímos. que a lo mejor no todos los seres humanos
pudiéramos, porque me acordé, la abuela de mi hijo, esa señora decía, ella iba a Cuba durante el sueño, se iba a Cuba. A ella le gustaba ir a bailar allá a Cuba. Así decía, así me platicaba el padre de mis hijos. Que se iba a Cuba y ella, bueno, como por generaciones ellos tenían ciertas facultades ya desarrolladas, ¿no? La mamá de ella. Entonces, bueno, ella tenía la capacidad a gusto de, así de, ya como objetivamente iba a determinado lugar, podía hacer eso. Pero los que no tenemos todavía ese desarrollo, por eso era mi pregunta, ¿a dónde vamos? O por qué hacer alusión a ese desprendimiento del cuerpo astral si no tiene algún objetivo o alguna, no objetivo, sino una llamada específica, ¿no? Una atención especial en la que debemos de atender. No sé si me explico. No, muy bien. Sí, es todo eso que dijiste. Hay personas que pueden estar más desarrolladas, pero también puede ser la imaginación, ¿verdad? Porque si viajas con la imaginación se une es la mente, donde puedes ver cosas en otros países. Aquí también conocimos una señora que ella viajaba y hasta traía números de placas de otros países. Y claro, no pretendo saber yo tampoco. Aquí por algo se dice algo, la liberación del cuerpo astral. Y es como tú dijiste, tal vez algunas personas tienen más capacidad de viajar así. O puede, para mí, en el caso, lo que yo creo es que es esa parte del Mayavi Rupa que empieza a funcionar medio inconscientemente. No sabemos qué es el Mayavi Rupa, que ese es el que puede viajar a todas partes, ¿verdad? Pero quién sabe, no sé, no tengo respuestas para todo esto. Y aquí era en Isis sin velo, como era la parte temprana donde ella empezaba a decir estas cosas, que obviamente también se podrían malentender, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente diría, ah, bueno, entonces vamos a viajar, a hacer viajes astrales, ¿verdad? Lo cual sabemos que no es recomendable. Pero esto queda abierto, ¿no? A las opiniones. Entonces, ahí es lo que yo puedo opinar de esto. Y a veces, hermana, el cuerpo astral va, se libera, habla con otras personas, el cuerpo astral, va a otros países, como tú mencionabas, y todo Perdón, esto. Ernesto, no te escuché. ¿Podrías repetirlo? No, te decía de que el cuerpo astral, cuando se libera, cuando el cuerpo físico se duerme, entonces se libera y platica con otras personas, el cuerpo astral con otras personas, se comunica con algún familiar, viaja a otros países, como tú y Roberto, pues todas las capacidades y todos los sueños que nosotros hemos tenido no son bastantes, ¿no? Y de repente uno se acuerda de un sueño y está en otra parte, en otras situaciones, en otros países, se libera pues de esa cadena, de ese cuerpo físico, se libera. Eso lo llama la gente sección, cuando aquí ella va a contarnos lo que sea para hacer, eso conversa, confabula, el cuerpo externo viaja alrededor de los mundos, visibles e invisibles. Y durante el sueño, el cuerpo astral nada, se mueve con mayor libertad y se eleva, incluso hacia sus padres. Puede ir y conversa con las estrellas, puede hablar con personas de otros planetas y de otras estrellas, incluso. Hermano. O sea, eso lo voy a decir profundamente en este caso, más adelante en esta hora monumental. Nos quedamos en esta parte, lo que es el portal de la Clínica Hermoso Palacio, hermano. Esto es ya la memoria individual interna, ¿no? Una bola de cristal de una mente, un cuerpo, en este caso, la memoria. La meditación es muy importante, ¿no? El cuerpo físico, aquí está el cuerpo astral, que es brillante, ¿no? Pues es un astro, como el sol brilla, no más que el cuerpo físico, es un cuerpo opaco, que hay que concentrarnos en meditación profunda para alcanzar esos niveles. Elifas Levi, mira, hermano, cuando era joven, Elifas Levi. No, no, está con Maramón, así, Elifas Levi. Maramón estaba sordo el tipo, y ese sacerdote del cura, ¿no? Y después se enamoró y dejó los hábitos, pues ese mago ceremonial, Elifas Levi. Aquí está la obra por la cual nos metieron presos, que aquí está anciano ya, Elifas Levi, mira, no, la Biblia de la libertad. 8 meses nos metieron presos allá en Francia por publicar esa obra. Esta es la que me decía, esta fue la imagen que él publicó en su obra. Cuando uno mira eso, es el diablo, se aleja, ese libro es diabólico, ¿no? Elifas Levi, el macho cabrío, no, el macho cabrío, arriba tiene la antorcha encendida, de Prometeo, el Lucifer, el portador de luz.
Es el pentagrama que le da equilibrio dicen, en su cabeza, el equilibrio, el pentagrama en la cabeza, en la frente, eh, las alas oscuras, las manos en las posiciones, salve y coagula. Esta es la sal que todo lo deshace, que desune y que la acumulación todo lo une. Arriba, abajo, salve y coagula. Esta es la luna aquí abajo, arriba y el el caducio está aquí en el abdomen del Baphomet. Este es el Baphomet del caducio, las dos serpientes, el espíritu y la materia descienden. Y el cromosoma, este es el hijo de Levi y su Baphomet. Esta es una representación. Una Sí, pregunta, a sí, lo mejor estoy confundida ahorita con el nombre. Elifas Levi es el que tenía una relación muy estrecha con Annie Besant, no, o lo no, estoy no. confundiendo. No, no, no era el hijo de Levi. Era Era Charles Lev Peter, era Lev Lipiter. Peter. Lipiter, Sí, Oh, Lipiter. ok, sí. gracias, perdón. Ah, no te preocupes, hermano. Aquí tenemos el Baphomet. Y ahora los masones que les encanta hacer sus ceremonias ocultas, pues miren que están adorando bien. A un diablo, ¿no? Un demonio. Abajo tiene el planeta. Miren su reputación. La logia masónica, hablando a su diablo. Todas son masones. En el caso, los masones grandes eran enemigos de la católica. Ahora el diablo, en este caso. Después la masonería cayó. Fue por muchos siglos un instrumento de luz, hasta que cayó por la oscuridad. Fue penetrada por jesuitas, por católicos, por masones, por judíos, y la destruyeron internamente, lo que es la verdadera masonería. Esta es la obra de él, Dogmas y Rituales de la Alta Magia, Hausten. La representación que le cantaba era bastante oscurista, esos cachos, esos ojos, esa mirada de criminal. Es una obra horrible, ni la lea, es una muy tontería habla ahí este señor, este es el hijo de Dogmas de la Alta Magia. Este fue lo que él creó, este tetragramaton, las cuatro letras, tetragramaton, supuestamente es una palabra perdida, el ser humano que la descubre, si la descubre, no, se hace casi un Dios todopoderoso aquí en la tierra. Pero esa palabra, Elena, dice que antes estaba en el delta de noche. Misterio masónico, esa palabra perdida, que hace el hombre un Dios casi todopoderoso. Dicen que Jesús la encontró y por eso obraba milagros, curaba enfermos, volaba sobre los mares, pero él había encontrado la clave en el Egipto y después la llevó a Jerusalén a cumplir su destino, el tetragramaton. Esta es la crisálida, la oruga, ¿no? La oruga es como hace la crisálida y después se metamorfosea en una mariposa. Esto es la evolución por para el frente, ¿no? Nunca es imposible la mariposa, después se convierte en gusano. Eso es antinatural. No existe. El cuerpo astral. El cuerpo astral. Hermano, comentarios finales de este maravilloso estudio que le ha parecido, hermano. ¿Dónde están para ustedes? ¿Está por ahí? No, no llegó Tania. Bueno, muy al principio de lo que leíste, me quedó grabado que como este está ya, aunque como está ya grabado, lo que vamos a tener que vivir por el karma producido que esté ahí esperando, ¿verdad? No importa que no haya tocado en esta vida, hay algo que queda pendiente, que está ahí todavía como stand-by, ¿no? Sí, es el. ¿Recuerdas que el otro día cuando vimos los tres tipos de karma en el libro que empezamos los martes, Ujú. ¿verdad? El karma en almacén, el karma que estamos agotando en este momento y el karma que estamos creando para el futuro. Entonces, Lo que eh, más me llamó la atención es que, por ejemplo, los iniciados, los adeptos, o los más elevados, ellos sí pueden ver ya ese futuro, ¿no? En una persona. Esos bueno, registros, pues, sí, esos sí, registros, sí. Se para dice, vernos correctamente. sí, también se dice que nosotros, el ego, en el estado de ego antes de tomar un cuerpo humano, se dice que vemos todos los eventos de la vida que vamos a vivir de antemano, antes Es de como nacer en un cuerpo, un así estado como, de omnisciencia, ¿verdad? sí, sí, así como dijo Ernesto de que hay personas que están muriendo y que de repente ven todos los eventos que crearon más, que se imprimieron más fuertemente en su mente de la vida que han vivido, ¿verdad?
o antes de morir ven todo eso también. En De el acuerdo caso con el... de Ay, perdón. nosotros, que el ego también, en el estado del ego, cuando todavía no tenemos la personalidad, vislumbra entonces frente a él todos los eventos de la vida futura. Ahora, fíjate que ahora recordé con el grupo de la Ciudad de México, cuando recién ingresé, nosotros íbamos después de la clase al café y explicando eso de ese hecho de que el ego ve lo que le va a tocar vivir, ve su vida, todo lo que vas a vivir. Comentaban los compañeros que tenían más tiempo, ¿no? Sí. Porque preguntas, ¿no? Entonces ya sabes a qué vienes. Sí, sí sabes y das el salto. No, no das el salto, te avientan, no es de que quieras, porque hay unos que la ven y van a decir, no, yo no voy, pero ni modo, te toca. Me acuerdo que se hacían esos Ah, comentarios, sí, sí, eso sí. chascarrillos de alguna manera, pero que finalmente es una realidad. Lo que veas, sea como sea, pues ni modo, le tienes que entrar. Pues sí, es que como no es un vistazo personal, no es la personalidad la que está viendo, entonces, del punto de vista del ego, no va a ver si se avienta o no se avienta. Claro, hacían bromas, ¿verdad? O Sí, sea que era inminente la entrada y no se cuestionaba para nada, no se cuestiona porque no es la personalidad en este caso. Bueno, pues alguien más, solamente para que estemos, hoy quedamos como a la mitad de la página 192 para la próxima leímos la crisálida se metamorfosea, el mariposa pero jamás vuelve a ser oruga. En el silencio de la noche, cuando el sueño embarga los sentidos corporales y reposa nuestro cuerpo físico, queda libre el astral, según dice Paracelso. He ahí. Y deslizándose de su terrena cárcel, se encamina hacia sus progenitores y platica con las estrellas. Esto está un poco antes de la mitad de la página 192. Esta es como información. Gracias a todos y que pasen buenas noches, al menos que alguien más quiera opinar o decir algo o preguntar. muchas gracias, Ernesto, Roberto, a todos. Buenas noches.